Hola, sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de Facebook Live. El día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos envueltos en papel y en cartón. Como hemos estado hablando en los anteriores eventos y en las anteriores transmisiones, hemos estado abordando diferentes tipos de envases, desde el envase de metal, que viene siendo enlatado. Posteriormente proseguimos con los envases en vidrio, posteriormente con todo lo que viene siendo en Tetra Pak, y hoy vamos a abordar y vamos a hablar del tema de alimentos envueltos en papel y en cartón. ¿Cuál va a ser la diferencia? En que nosotros, cuando estamos con los alimentos envueltos en papel y en cartón, pues va a ser muy diferente la forma de cómo nosotros consumimos los alimentos y en la forma de cómo los obtenemos y cómo son presentados. Por lo cual, pues, va a ser parte de la gran dinámica que nosotros llevamos a cabo cuando nos adecuamos o nos vamos al consumo de cierto tipo de alimentos. Que esta es una parte muy beneficiosa, que vamos a conocer cuáles son los beneficios, cuáles son las ventajas que se tienen al consumir los alimentos en esta forma, y sobre todo por qué tiende a ser una opción pues buena, ecológica principalmente. Como ya hablamos anteriormente, cuando nosotros reutilizamos algún tipo de envase, específicamente los envases de vidrio, pues vamos a tener esta parte positiva de la reutilización, que es amigable con el medio ambiente y todo esto. Por ello, pues vamos a abordar este tema de los envases y todos los alimentos que son envueltos en cartón y en papel principalmente. Son muchos, son variados, son diferentes, y como también lo mencionamos, hay diferentes tipos de papeles que van a servir para, pues en este caso, almacenar, guardar o utilizar algún tipo de envoltorio que pueda servir a los dichos alimentos y o a las comidas. Vamos a comenzar con esta parte de la presentación, la cual pues titulamos alimentos envueltos en papel y cartón. Aquí principalmente lo que vamos a hacer es destacar de qué forma son beneficiosos y más que nada considerar en qué momentos en qué momento puede llegar a ser pues no tan beneficioso utilizar este tipo de envoltorios, y sobre todo pues esta otra parte pues no tan positiva, que la vamos a conocer más adelante. Como tal, un alimento envuelto en papel y en cartón no nos va a representar un gran peligro como los alimentos que ya hemos hablado. Por ejemplo, cuando hablamos de los enlatados, mencionamos el BPA. Cuando hablamos en este caso del Tetra Pak, que no representa ningún riesgo. Posteriormente, cuando hablamos del vidrio, que tampoco representa algún riesgo el material, sino el tipo de envasado que vaya a tener. Entonces aquí en los alimentos que son envueltos con papel y cartón, principalmente el papel y el cartón, que más adelante vamos a abordar de ello, pues van a ser los que nos den esta otra parte no tan positiva. Bueno, vamos a comenzar. Como tal, la salud y la seguridad para un consumidor pues va a ser nuestra principal fuente y nuestra principal prioridad que nosotros vamos a tener, ya sea que nosotros seamos una industria que nos dediquemos a la venta de alimentos, o seamos un pequeño establecimiento gastronómico donde nosotros podemos pues utilizar el papel, el cartón para entregar esos alimentos. Pero más allá de un envase, también podemos nosotros ofrecer una experiencia a nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nosotros le ofrezcamos a nuestro comensal, a nuestro cliente, una forma única y diferente en la presentación de este alimento, y a su vez de cómo lo va a consumir, eso es lo que le va a dar esa parte distinta a nuestra empresa o a nuestro establecimiento gastronómico. Como tal, se nos habla de que la industria utiliza los envases y los embalajes de cartón. Embalaje se refiere a todo lo que son cajas donde yo puedo depositar algún líquido, algo sólido, algo líquido, principalmente estas dos presentaciones de alimentos. Y como tal, pues van más que nada a ser prácticas, y sobre todo nos van a asegurar una parte que salvaguardan. ¿A qué se refiere con salvaguardar? Se refiere a que nos va a dar un beneficio y que no va a ser tan peligroso poder utilizar este tipo de envases, este tipo de
de envoltorios con nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando lo utilizamos, como les mencioné, podemos darle una experiencia de usuario, o también nosotros podemos dar una pauta muy diferente a nuestros comensales, que es la parte que muchas veces nosotros buscamos, y aparte de que nos beneficiamos. Posteriormente, los envases de cartón pues van a ser unos contenedores, y van a tener formas que van a permitir, ¿qué cosa? Que nuestro alimento preparado se pueda trasladar, se pueda conservar y se pueda entregar, en este caso pues a nuestro cliente, de una forma como nosotros lo estamos envasando, lo estamos montando, y que al final no vaya a perder sus propiedades. Y al hablar de propiedades nos referimos a tanto a sabor, tanto al olor, tanto a los beneficios nutricionales que representan. Si un alimento me va a dar fibra, que esta fibra no se pierda pues en el momento del traslado. ¿Por qué? Porque pues no estamos llevando las adecuadas medidas de higiene y toda esta cuestión. ¿Qué beneficios nos van a ofrecer? Pues los envases de cartón, principalmente, que son ideales porque podemos imprimir un logo, ¿no? Y pues nosotros cuando imprimimos un logo en un papel, pues lleva la marca de lo que nosotros consumimos, y sobre todo nos permite esta parte promocionarnos como tal en una marca, en un evento gastronómico, toda esta cuestión. Tenemos una pequeña una ilustración donde vemos pues un baguette, vemos unas papas fritas, vemos un sándwich, vemos inclusive una hamburguesa o una torta, vemos dos tipos de envoltorios, también vemos lo que viene siendo pues un burrito. Entonces todo este tipo de alimentos nos va a dar la oportunidad de que nosotros tengamos la opción y la posibilidad, sobre todo, de que se puedan presentar y lo podamos entregar a nuestros clientes de esta forma o de esta manera tan presentable. Por ejemplo, ahí tenemos el sándwich envuelto en un tipo de papel, pues cambia mucho la consistencia y sobre todo la presentación a que sea envuelto en un papel de servilleta. Entonces ese tipo de cosas es lo que va a ayudar bastante a nuestro alimento, aparte de que si lo envolvemos con un papel ligeramente más grueso, pues simplemente este papel ligeramente más grueso lo que va a hacer es que mantenga la estructura de este pan, mantenga la forma cuadrada que tiene el sándwich, y sobre todo que no tenga que se vea compactado o aplastado, lo que llega a suceder cuando lo envolvemos con alguna servilleta o alguno de estos tipos. Como tal, pues los envases de papel y sobre todo de cartón, regularmente casi siempre las veces van a ser de un solo uso. No es muy raro que tenga una segunda reutilización, y va a depender mucho del papel. Sí se llega a reutilizar una segunda vez, pero ya entra en una cuestión de reciclaje. Por ejemplo, si nosotros envolvemos, supongamos, un sándwich en una servilleta, pues esa servilleta ya quedó humedecida, ya perdió su propiedad física y sobre todo ya perdió esa parte de una consistencia rígida, por lo cual pues ya no va a ser tan correcto volver a utilizar esa servilleta, aparte de que como ya absorbió ciertos líquidos que pues excretó el alimento o liberó el alimento, llámese humedad, llámese vapor, llámese como se llame lo que liberó este alimento, pues el papel o la servilleta pues va a quedar impregnada con estos olores, posiblemente con los sabores, y como ya se mencionó, la consistencia del papel ya no va a servir para absorber. Regularmente cuando nosotros buscamos un papel, por ejemplo una servilleta, es para quitarnos un líquido. ¿Por qué? Porque nos ofrece una absorción, por lo cual pues nosotros buscamos esa parte. Regularmente cuando nosotros, pues vuelvo al punto, envolvemos un alimento, no lo reutilizamos como segunda vez. Por ejemplo, cuando nosotros compramos una pizza, una caja de pizza, es muy difícil volverla a reutilizar para volver a almacenar otro alimento. De que se puede hacer, pero esa caja ya absorbió grasa, ya absorbió el olor, ya absorbió todo lo que liberó la pizza cuando estaba caliente, que puede ser vapor, pueden ser olores, e inclusive puede ser un poco de grasa. Entonces, por lo cual, pues nos va a generar pues esta otra parte. Pero tenemos la parte positiva, que todo este papel, todo este cartón se puede reutilizar. Sí se puede reutilizar, como se los mencioné, se puede almacenar y sobre todo se puede reciclar.
El reciclaje es una buena opción, es amigable con el medio ambiente, cosa que no sucede, por ejemplo, con el Tetra Pak. Sí, es un buen envase y nos ofrece muchas características, sobre todo de que no se nos contamine el alimento, pero el único inconveniente que existe con el Tetra Pak es que no se puede reciclar y su reciclaje sale muy elevado el costo. Ahora, cuando nosotros nos vamos a un envase de aluminio, en este caso supongamos una lata, muy difícilmente vamos a reutilizar esa lata para otro alimento. ¿Lo podemos reutilizar? Sí, pero la vamos a utilizar más como para una maceta o alguna otra cuestión, inclusive para una manualidad. Su reciclaje sí, el metal sí se puede reciclar y esa es una parte positiva. La otra, el otro tipo de envase que viene siendo el vidrio, pues ese envase es realmente 100% reciclable, ya sea que nosotros lo reutilicemos o se vaya a la industria para ser reciclado y se puedan producir más envases de vidrio. Ahora, posteriormente a todo esto, cuando nosotros hablamos del papel, pues este se puede reutilizar, 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 y el papel reciclado tiende a reutilizarse más de 100 veces sin perder sus características físicas, sobre todo. Pero pues también tenemos algunos productos que sí necesitan ser almacenados en papel, más que allá de la presentación, más que allá de la experiencia de usuario que yo les mencionaba que podemos tener con el alimento, pues simplemente nos ayudan porque se le menciona o se utiliza el término de que tiene que respirar el alimento para no perder sus propiedades. ¿A qué se refiere con esta parte de respirar con el alimento y que no pierda sus propiedades? Bueno, esta otra parte de que no pierda sus propiedades, estamos hablando de que nuestro alimento, en este caso por ejemplo la harina, tenga la capacidad de poderse oxigenar y pueda tener intercambio de oxígeno y que no recurra a una parte de que va a almacenar algún tipo de humedad. Esta parte de que le permite la entrada y salida de aire, le permite la entrada de aire caliente y saca el aire frío, o viceversa, el aire caliente sale del envase y el aire frío entra. Entonces, por eso se habla de que necesita respirar el alimento. Aparte de que, por ejemplo, una harina nosotros la humedecemos y ya se convierte en masa, entonces no nos conviene tener sellado totalmente este empaque y que en algún momento desarrolle algún tipo de humedad, que porque no tuvo un buen sellado o simplemente la masa, la harina guarda cierto porcentaje de humedad en el alimento y pues esta la va a convertir en harina. Esa es la parte que se habla de que pues tienen que respirar los alimentos para que no puedan perder sus propiedades, y por eso es que se utiliza este término coloquial de respirar. Respirar se refiere al intercambio de oxígeno, de aire, a diferentes temperaturas, a que entre y salga ya sea aire caliente o aire frío del empaque, y nos permita mantener el alimento pues con una adecuada temperatura y sobre todo que no guarde humedad y que no presente algún momento o algún tipo de descomposición. Bueno, voy a darle apertura aquí a una pregunta que tenemos. Nos dice Rox HG, dice: tengo una duda, cuando se produce el papel, ¿ya está desinfectado o cómo se debe desinfectar? Bueno, lo pregunta por la pandemia que atravesamos y que los cuidados debemos de tener. Bueno, como tal, cuando se recicla el papel, el proceso de reciclar papel, pues en primera instancia lo que hacen es destruir el papel en partes muy pequeñas, lo humedecen y continúan haciendo toda esta situación, ¿no? Lo humedecen, lo ablandan y lo mezclan. Durante el humedecimiento del papel agregan líquidos desinfectantes, pero que no sé, este tipo de líquidos desinfectantes no es como cloro como tal, sino ya son líquidos más utilizados dentro de la industria, como los germicidas. Por ejemplo, el germicida es un tipo de líquido que nos da la posibilidad de poder ampliar un amplio espectro de microorganismos, virus, bacterias, hongos, levaduras, todos estos. Ahora, si un germicida me da la oportunidad de matar varios tipos de microorganismos, este germicida no representa algún tipo de peligro. Entonces, existe un tipo de germicida en específico porque un germicida puede ser general,
pero hay diferentes concentraciones y hay diferentes funciones que pueden tener los germicidas, los cuales nos pueden ayudar dentro de la industria. En este caso, dentro de la industria del papel, pues hay un tipo de germicida que utilizan para poder pues desinfectar y matar cualquier tipo de bacteria, microorganismo que exista dentro del papel. Sí, la industria tiene esta parte. Ahora, si nosotros recicláramos papel en casa, tendríamos que utilizar un germicida o algún tipo de líquido similar que nos pueda proporcionar pues este espectro de eliminación y toda esta cuestión de microorganismos y todo ello. Ahora, si nos vamos a esa parte de que si yo en casa voy a reciclar, puedo utilizar cloro, sí, pero utilizar cloro a una muy baja concentración. En una cubeta de 20 litros no le voy a colocar 3, 4 tapas de cloro, sino tiene que ser una cantidad mucho menor a una tapa de cloro. Prácticamente tienen que ser mililitros para poder tener una concentración de cloro en 20 litros. De esa forma yo puedo pues asegurar de que el papel reciclado en casa pues puedo reutilizarlo. Ahora, por la cuestión de la pandemia, los diferentes estudios, uno de ellos nos menciona de que pues sí puede sobrevivir, pero no sobrevive más de 2 días el virus sobre el papel. Entonces, ¿cuál sería yo la estrategia que tendría que utilizar para pues poder pues tener esta parte de cuidados? Una es limpiar el papel por el exterior. Si yo voy a comprar y viene envuelto mi alimento en un papel, pues lo puedo limpiar por el exterior, pero igual va a depender mucho el tipo de papel, pero como tal no va a representar un gran peligro, ¿de acuerdo? Le voy a dar la apertura a otra pregunta. Dice Elizabeth Juliet: ¿el papel es bueno usarlo para cualquier alimento seco como avena, grasa, azúcar glass, etcétera? Sí, va a depender mucho los tipos de papel, que es una parte que ahorita vamos a ir abordando. ¿Por qué? Porque cada tipo de papel tiene una función en específico y tiene una característica física específica que nos va a ayudar o a beneficiar dentro de. Por ejemplo, aquí ya nos habla de un tipo de papel, el papel craft. Dice que los envases hechos o elaborados a partir del papel craft son pues los que más se utilizan dentro de la industria de los negocios, ¿de acuerdo? O dentro de los negocios gastronómicos. ¿Por qué? Porque nos pueden elaborar contenedores, embalajes, cartón prensado y papeles para envoltorios. Y esto lo vamos a traducir en algo que nosotros pues toda la vida hemos utilizado, hemos visto y hemos tenido una vez en la vida, una bolsa de pan. La bolsa de pan está hecha a partir de papel craft. Ok, ¿qué otro alimento? Unos churros. Son vaciados dentro de un papel craft. Entonces, ese tipo de papel nos ayuda para el transporte de un alimento. Por ejemplo, una panadería, un pan. Este tipo de alimentos nos pueden ayudar a transportarse. Y entonces un papel craft pues me va a dar esa experiencia de usuario, de que pues yo fui a la panadería, la compré y toda esta cuestión. Ese es un ejemplo. El papel craft pues se suele utilizar para entregar algún alimento listo para consumir. En su momento una popular marca de sándwiches largos pues utilizaba algún tipo de papel y era precisamente un papel craft donde te entregaban envuelto pues este tipo de alimentos. Entonces es parte de, inclusive en series de la televisión pues había ciertos tipos de alimentos que te los entregaban envueltos en este tipo de papel y tú te lo consumías. Ahora, otro tipo de papel es un papel que se conoce como papel pergamino, que es un papel vegetal, o se le conoce como papel pergamino vegetal. Principalmente, más allá de que sea un cartón, nos sirve para envolver un alimento que tiene grasa. Y por ejemplo, aquí la imagen tiene una referencia a un panquecito, o a un muffin, o a una mantecada de las que venden en ¿dónde? Pues en las panaderías. Regularmente este tipo de pan pues son un poquito grasosos y tienden a soltar grasita, por lo cual pues nosotros cuando lo tomamos nosotros solemos pues tener esta parte de ensuciarnos y todo ello. Ahora, este tipo de papel pues va a ayudar a que no libere tanto la grasa, bueno, más bien sí libera la grasa del alimento. Lo que nos va a ayudar este papel es absorber esa grasa y cuando yo agarre ese pan o ese alimento,
pues no esté tan grasoso. Entonces, este tipo de papel, que es el papel pergamino vegetal, con el que envuelven, pues, por ejemplo, estos panes, estos panquecitos, o algún otro tipo de pan, o inclusive panes donde son muy grasosos, pues le va a absorber esta parte de la grasa y a mí como usuario me va a ofrecer la experiencia de que yo no voy a tener grasa en las manos, o no una alta cantidad de grasa. Posteriormente, pues tenemos el papel encerado, que es muy diferente al papel vegetal. El papel vegetal me va a ayudar a absorber la grasa de un alimento y lo puedo llevar pues a un proceso caliente de cocción y no se va a quemar. Esa es otra parte positiva, que ese tipo de papel no se quema. En cambio, un papel craft, que es donde envuelven por ejemplo, los panes, o donde te dan la bolsa de pan de la panadería, si tú la metes al horno, pues por la temperatura se quema. En cambio, un papel vegetal no se va a quemar. Entonces es la diferencia que cambia. Pero en cambio, un papel encerado, pues sí puede resistir el líquido y el vapor. Y sobre todo se utiliza para los dulces. Y aquí tenemos una imagen de un dulce muy característico pues, de nuestro estado. Y ese tipo de dulces son envueltos ¿en qué? Pues en este tipo de papel, que son los papeles encerados. Ahora, ¿qué es lo que va a caracterizar que va a ser resistente a los líquidos y a los vapores? Es decir, va a resistir el líquido, va a resistir el vapor y no se va a deshacer. Vamos a poner en comparativa los papeles. Un papel craft, si tú lo humedeces, se disuelve, se hace pues papilla, por así decir. En cambio, un papel vegetal, si tú lo mojas, lo humedeces, pues no le va a pasar nada. Al contrario, va a repeler esa agua o la va a absorber, pero no se va a deshacer. Pero en cambio, un papel encerado te puede absorber el líquido hasta cierta cantidad, pero posteriormente se puede disolver ese mismo papel. Esa es la ventaja que nos van los papeles, ¿no? O sea, va a depender mucho de la consistencia, del gramaje, de la utilización. Por ejemplo, hay papeles que nos pueden servir para pintar, nos pueden servir para los alimentos, o sea, van a tener diferentes usos. Ahora tenemos otro que ya no es papel, y este es un cartón. ¿Cuál es la diferencia entre un papel y el cartón? El grosor, el gramaje. Es decir, una hoja de papel es delgada, es una hoja delgada y yo le puedo hacer de esta forma y lo puedo deshacer y muy fácil puede adoptar la forma que yo le asigne, que yo le imprima, que yo quiera hacer, pero en cambio un cartón no, porque si un cartón yo lo quiero pues hacer bolita, pues es un poquito complicado porque es más rígido, tiene una estructura más fuerte. Ahora, el cartón, a pesar de que es algo derivado del craft, porque es derivado del papel craft, pues se va a caracterizar porque tiene 3 capas de cartón. ¿A qué se refiere? Que tiene una capa de papel craft, otra capa de papel craft y otra capa de papel craft. Entonces 3 capas de papel craft pues ya me va a dar lo que es un cartón. Entonces va a cambiar mucho la consistencia, la forma, la resistencia y sobre todo la fuerza que yo le puedo imprimir a este cartón. Por lo que, pues, si ustedes han tenido la oportunidad de ver un cartón entre la primera y entre la capa, pues sí, las 2 capas, la exterior y pues las 2 capas exteriores, en medio tiene una capa que está en forma ondulada. Y esa es la parte que le va a dar la parte rígida a nuestro papel, la parte que sea muy utilizable y sobre todo que le va a dar esta parte donde nosotros vamos a poder transportar el tipo de alimento. Ahora, como tal se nos habla que los pliegues pues va a permitir que tengan resistencia y que puedan perder pues esta parte de que es resistente y es ligero. Hemos visto nosotros que dicen no encimar más de 5 cajas, 10 cajas, todo ello. Bueno, esta es la parte positiva del cartón corrugado, que a pesar de que es derivado de un papel que es muy delgado, que sirve para pues, almacenar algo e inclusive se quema, un cartón corrugado pues como tal no se va a quemar tan fácil. Sí se va a quemar, pero no se va a quemar tan fácil. Es decir, si yo quemo una bolsa de papel craft con la que nos envuelve el pan o nos entregan el pan, pues esta bolsa de pan se puede quemar en menos de 2 minutos.
En cambio, un cartón puede tardar hasta 10 o 15 minutos en quemarse totalmente. Esa es la diferencia. La cantidad, el gramaje, el grosor del mismo papel. Ahora, reciclar el cartón, pues como yo se los mencioné al inicio, tiene una gran ventaja para el medio ambiente. Nos va a ahorrar recursos, no se necesita cortar más árboles para poder producir nuevo cartón. Pero esta es la parte no tan positiva, pero tiene ciertos riesgos. ¿Cuáles van a ser esos riesgos? Van a ser, por ejemplo, uno de los riesgos que se menciona mucho y que se hace mucha mención es que los envases de cartón, ya estamos hablando por ejemplo de un papel craft, ya estamos hablando de un cartón corrugado, no estamos hablando de un papel encerado, nada de eso, no. Estamos hablando de algo que nos va a dar resistencia. Dice que va a tener algún tipo de sustancia tóxica y dice que procede del reciclado de los periódicos. Bueno, si nosotros nos vamos a esta parte, pues cuando nosotros utilizamos un periódico, pues trae una tinta donde vienen las letras, los colores, todo ello. Entonces, si nosotros reciclamos periódico y toda esta parte, lo que va a ser tóxico es el papel que viene del periódico. Por eso el mismo periódico reciclado, pues como tal, no nos provoca ningún daño. Pero cuando se utiliza para elaborar otro tipo de envases, empaques, todo esto, es ahí donde vamos a tener el problema. ¿Por qué? Porque se nos menciona que tiene una pasta que tiene elementos químicos tóxicos que pueden pasar a los alimentos. ¿Cómo se llaman estos? Estos químicos que se obtienen del reciclaje del cartón y todo esto del papel, se le conocen como lixiviados. Este es un tipo de líquido donde se concentra toda la parte de tóxicos de los alimentos, y que diga del papel que es reciclado, digamos que toda la parte de tinta, colores, toda esta cuestión, hasta olores, se concentra en todo ello, se le conoce como lixiviados. Entonces, toda esa concentración es lo que va a intoxicar o lo que nos puede llegar a dañar a nosotros como consumidores. ¿Por qué? Porque al ser algo líquido, a pesar de que se seque, puede traspasar la capa de protección de algún alimento. Por ejemplo, una manzana, un jitomate, una papaya, todo esto nos puede llegar a traspasar esa capa que lo protege, que viene siendo pues su envoltura del alimento, que viene siendo su cáscara. Esa parte es la que nos puede llegar a contaminar. Esa es la parte negativa. Por eso es importante conocer el tipo de cartón del cual se recicla y principalmente conocer el uso de ese cartón. ¿Por qué? Porque si yo me voy a dedicar a recolectar pura bolsa de, pues, supongamos, pura bolsa de papel con el cual entregan el pan, pues esas bolsas de pan no van a estar contaminadas y ni siquiera van a tener este tipo de tintas, al no ser que ya tenga impresa ahí una parte. Pero pues existen métodos en los cuales pueden eliminar esa contaminación de las tintas y se puede reutilizar. Por eso es muy importante saber el tipo de alimentos, principalmente cómo es el alimento y qué beneficios nos puede mostrar todo ello. ¿Por qué? Porque nosotros podemos utilizar el papel para envolver, almacenar alimentos en un corto tiempo. Es decir, ahí tenemos la ilustración. Si me van a entregar una ensalada, a lo mejor algo más sustentable, me la entregan en una cajita de cartón. Un burrito, me lo entregan en una cajita de cartón. Un sándwich, un emparedado, una torta, un baguette, todas estas partes me las pueden entregar en un envase de cartón y pues me puede representar una parte positiva. ¿Por qué? Porque es sustentable. Si yo voy y lo tiro al bote de basura, pues se va a ir a un relleno sanitario. Pero supongamos, si yo este cartón lo hago en trozos pequeños y se lo dejo a las plantas, se va a reintegrar al suelo, se va a integrar a la tierra y se va a utilizar como abono y la planta se va a nutrir. Entonces ahí cambia. Por eso se habla de que es una opción sustentable y segura. Ahora, existen otros tipos de alimentos que pues se pueden envolver en papel
y nos van a ayudar a su proceso de conservación. Y ahí tenemos la imagen de pues unas papayas. Regularmente nosotros cuando pues vamos a esta parte del mercado, vamos a esta parte pues de ir a pues al mercado, ¿cómo decirlo? Tradicional, vamos a encontrar muchos alimentos que son envueltos en papel. Uno de ellos y más representativos son las papayas. Otro pues son los plátanos, otros alimentos que igual suelen ponerles papel y todo eso, los aguacates. ¿Y qué dicen? Esas personas que te venden los alimentos lo envuelven y te dicen déjenlo envuelto en su casa con el papel para que se madure más rápido, para que alcance su punto y se lo pueda consumir. Bueno, más allá de que se madure y que se alcance el punto, lo que sucede o el principal motivo por el que se pone el papel y que ellos desconocen es que nosotros cuando envolvemos algún tipo de alimento pues libera cierto tipo de gases, porque esa es la parte que ellos liberan. Como tal, una fruta no respira, pero sí tiene la capacidad de excretar y liberar algún tipo de gas. Estos gases pues pueden ser en ocasiones algún tipo de gas derivado del alcohol o algún tipo de gas derivado de alguna descomposición. Bueno, si yo corto y por ejemplo supongamos corté una papaya y estaba verde y yo la envuelvo en papel de periódico, en una semana ya está amarilla. Bueno, o en menos tiempo, en más tiempo. Más allá de que hizo el milagro del papel, lo que sucede es que los mismos gases que está liberando este alimento va a ayudar a que se pueda esta parte pues reintegrarse y ayudar al proceso de maduración y el gas no se escape, sino se pueda utilizar. Digamos que el papel lo que puede hacer es crear una atmósfera dentro de que le ayude a la maduración del mismo alimento. Esa es la parte como que bastante positiva del papel. Es una de las partes buenas, más allá de que yo reciclo, más allá de que es más amigable con el medio ambiente. Como tal peligro que representa el papel para mi salud, realmente no, a excepción del papel que es reciclado y trae pues residuos de tintas y toda esta cuestión. Ahí sí es una parte que nos puede llegar a contaminar y nos puede llegar a hacer daño, pero por lo regular no. Por ejemplo, las cajas que venden en los súper donde vienen los alimentos y traen mucha tinta, es muy probable que ese papel o ese cartón donde viene impresa la tinta sea cartón reciclado y solamente se utiliza para eso, pero aparte trae otro envoltorio que viene siendo un plástico. Entonces esos son los tipos de envases que suelen llevarse o se suelen utilizar dentro de. Le voy a dar la apertura a otra pregunta. Nos dice Elizabeth, dice el papel puede mantener esa frescura crocante como la del pan, frituras, entre otros. ¿Qué tan probable es que un bichito como un gorgojo, una polilla se meta en esos alimentos secos? Bueno, como tal, más que mantener la frescura, nos puede ayudar a evitar y que absorba humedad, porque esa es la parte que hace que el alimento a veces ya no esté tan crocante, una absorción de humedad. La otra, la de los bichitos, es muy probable que sí suceda. ¿Por qué? Porque liberan olores y pues estos bichitos sirven por medio de olores, identifican un olor, van, lo consumen. Entonces todo este ciclo de vida que tienen estos pequeños animalitos que son parte de la misma estructura. Pero sí nos pueden ayudar, pero en un corto tiempo. Supongamos, hoy compro mis tortas y el día de mañana todavía pueden estar crujientes, no más de un día. O hay panes que pasan años, o bueno, que digan meses y todavía siguen estando crujientes, pero va a depender mucho de su preparación. Pero sí me puede ayudar algún tipo de estos papeles a mantener esa parte crocante o esa parte de frescura. Pero es muy importante identificar el tipo de alimento. Y bueno, ese sería todo por parte de la presentación. Esa es una parte que nosotros siempre estamos buscando trabajar y darles a conocer la información que puede ser de relevancia para ustedes. Ya hemos hablado de los envases, latas, los enlatados. Ya hemos hablado de Tetra Pak.
ya hemos hablado de lo que vienen siendo los envases de vidrio, ahorita abordamos el cartón y nos hace falta todavía un último tema. ¿Cuál sería ese tema? Vienen siendo los plásticos, todo lo que tenga que ver plástico, las bolsas, los envases, las botellas, todo lo que tenga que ver con plástico es la parte que nos hace falta abordar como tal, como un tema. ¿A qué queremos llegar? ¿Cuál va a ser la conclusión de todo esto? Va a ser pues otro tema el cual consideramos que es de interés para ustedes, que básicamente es el almacenamiento de los alimentos, es decir, conocer cómo yo puedo almacenar cierto tipo de alimentos tanto afuera del refrigerador como adentro del refrigerador, y aproximadamente cuáles son los tiempos y sobre todo cuáles son las condiciones idóneas en las cuales se puede llegar a mantener un alimento sin que represente algún tipo de peligro para mí. Como se menciona, el papel es para algo inmediato, algo en corto tiempo. Si yo dejo una torta o un sándwich preparado y al día siguiente me lo como, pues ya tiene olores, ya tiene sabores diferentes. Todavía a lo mejor no se descompone, pero pues está en proceso de descomposición. Entonces ese tipo de envases no nos va a ayudar tanto. Que a lo mejor si yo utilizo ese envoltorio y lo meto al refrigerador, pues ya me puede ayudar a prolongar la vida de mi alimento. Es la otra parte que nosotros estamos buscando informarles, darles a conocer y sobre todo que algunos de los puntos que nosotros estemos hablando les ayuden a mejorar esa parte del almacenamiento de los alimentos. ¿Por qué? Porque pues todavía seguimos en esta parte de distanciamiento social, la cual pues nos mantiene bastante pues, en casa. Y conocer más opciones, conocer recetas y todo esto nos ayuda a sobrellevar todo este tiempo que pasamos o que estamos viviendo. Esta parte del almacenamiento de los alimentos pues siempre es buena conocerla y sobre todo siempre es adecuado saber qué otras alternativas tenemos y sobre todo yo cómo puedo ayudar a la cuestión ambiental. ¿Por qué? Porque la cuestión ambiental es una parte que a veces se abandona, pero pues la debemos de tener presente. Recordemos que pues, nosotros dependemos del ambiente, dependemos de las cadenas de alimentos, y no cadenas de alimentos industrializadas como los supermercados o las industrias, sino las cadenas de alimentos que se cultivan, es decir, dependemos de los cultivos, dependemos del campo. Por ejemplo, con el simple hecho de que un plátano pueda llegar es porque hubo un campo donde se sembró. Entonces dependemos de eso. Ahora, si nosotros dependemos de eso, ¿cómo nosotros podemos almacenar estos alimentos en casa? Bueno, ya conocemos los tipos de envases. Nos hace falta un otro tipo de envase que va a ser el plástico. Plástico en bolsa, plástico en botellas. Y posteriormente vamos a partir a la parte de un almacenamiento, de qué forma yo tengo que almacenar y sobre todo por qué va a ser o por qué va a representar un beneficio almacenar los alimentos de este tipo y en este tipo de ambientes. Les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy en esta transmisión con este tema. Realmente fue un tema muy corto. Más que allá de corto, más allá de que no haya mucha información o que exista mucha información, siempre lo que buscamos es informar, ¿no? Informar de una forma puntual, una forma objetiva y sobre todo que sea de interés y que toda la información que nosotros les estemos proporcionando sea la más adecuada, sea la más idónea. De que el papel puede llegar a ser tóxico, sí puede llegar a ser siempre y cuando pues sea papel reciclado que tenga tintas, que sea de periódico, esa parte, pero si es un papel que viene directo con el alimento, es muy probable que sea papel nuevo o pueda ser un papel reciclado que haya tenido sus tratamientos correspondientes para que pueda ser utilizado con los alimentos. Entonces siempre debemos de tener esto. Hay que evitar caer en esta parte de la desinformación y sobre todo hay que evitar caer en esta parte de esta parte de volvernos un poquito paranoicos en la cuestión de que puede tener o no puede tener.
Nosotros, mientras tengamos los adecuados métodos de desinfección y protección que nos han recomendado, lavarse las manos, aplicarse gel, limpiar todo con una mezcla de cloro o con una mezcla de alcohol con agua o todas estas partes, nos vamos a mantener saludables. Y si eso le sumamos una buena alimentación basada en frutas, verduras y toda esta parte que nos nutra, vamos a estar y vamos a tener las defensas suficientes para poder afrontar esta situación y sobre todo este virus que está pasando y que nosotros estamos viviendo. Por lo cual, pues siempre estamos puntuales en ofrecerles la información más correcta, más idónea y sobre todo que sea objetiva y que nos estemos basando en una parte de evidencia científica. Realmente esa es la parte que nosotros buscamos al darles este tipo de pláticas. No es enteramente una información de que voy y busco en un video, ¿no? Es una parte donde pues, nos evidenciamos, nos documentamos y lo damos lo más digerido para que ustedes puedan pues, comprenderlo y sobre todo que puedan retomar algunos puntos que les pueden llegar a interesar. De antemano, pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta transmisión. Les agradecemos igual que como cada semana nos estén acompañando pues en estas transmisiones, en estas pláticas, en estas videoconferencias y sobre todo pues hoy intentamos un día diferente, el día sábado. ¿Por qué? Porque hay que darle un poquito de variedad. Pues prácticamente estamos toda la semana en casa, en el resguardo, en el distanciamiento y durante todo este tiempo pues pasamos todos los días. Entonces a veces ya perdemos un poquito la noción de que hoy es lunes, hoy es jueves, hoy es viernes, hoy es domingo. Entonces por eso es que tratamos igual nosotros de programar con esta forma, de esta manera, para pues igual mantener esta parte dinámica de la interacción. Recuerden que nosotros tenemos nuestra oferta educativa en unilevi.edu.mx, donde pueden conocer las carreras que ofertamos, las maestrías. También contamos con lo que viene o con lo que es el bachillerato de la universidad, el bachillerato Universidad Leonardo da Vinci también. Y sobre todo, pues que pueden consultar todos nuestros materiales que publicamos a través de nuestras redes sociales, nuestra fanpage en Facebook, Unilevi Tehuacán, también en nuestro Instagram, Unilevi Tehuacán. Los invitamos a que se sumen a la campaña que pues hemos tratado de promover, Unilevi en casa, utilizando estos hashtags, compartiendo nuestras transmisiones, nuestras publicaciones, dándole like, interactuando con nosotros. Les agradecemos mucho que nos acompañaran el día de hoy. Los esperamos la siguiente semana con pues otro interesante tema que va a ser sobre plásticos, botellas, envoltorios y bolsas de plástico. Vamos a hablar de ellos y vamos a empezar a llevar al punto de que vamos a culminar con el almacenaje de los alimentos, de qué formas, toda esta cuestión. Esperamos la siguiente semana en la siguiente transmisión. Les agradecemos.